Martínez ha dicho que creía en la democracia. El señor Guinaldiu, perdón, ha planteado el concepto comunidad. Y la señora rubia, que está sentada en la primera fila, antes ha expresado una opinión que difería de su otra opinión. Me gustaría saber, yo entiendo la democracia como desarrollo, no algo que se cumple, sino como algo que está en un continuo desarrollo. Entonces, ¿las redes sociales cómo afectan al desarrollo de la democracia? Bien, yo creo que me ha tocado la pregunta más difícil de toda la sesión. ¿Cómo afectan las redes a la democracia? Pues yo creo que afectan positivamente, ¿no? En relación con lo que se decía antes de Facebook, es cierto que las empresas de Google o las grandes empresas, Microsoft, etcétera, pues a veces no actúan como debieran, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Facebook, no sé si fue hace un par de años, Facebook, sin prácticamente notificarlo a nadie, ¿no? Se lo notificó a sus usuarios, o por lo menos si lo hizo, no se enteró prácticamente nadie, tomó la decisión de que esos datos los iba a compartir con terceros. Las fotos que colgamos, los comentarios que hacemos, los iban a compartir con terceros. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que precisamente la democracia, la comunidad de usuarios de Facebook, fueron las que, con sus quejas, echaron para atrás a esa decisión que había tomado la organización. Por lo tanto, yo creo que las redes favorecen claramente la democracia, ¿no? Y de hecho, de ahí viene pues toda la temática de la participación ciudadana, que pues que con mayor o menor éxito ha intentado implantar Obama en Estados Unidos, que aquí en España pues es incipiente, ya veremos si sale adelante. Y luego otra cuestión en relación con lo que comentaba sobre el tema de las métricas, ¿no? Yo creo que en las redes sociales y en las radios, en los periódicos y en general, hay una sensación de que es mejor el que más seguidores tiene, ¿no? Y eso no es cierto. Yo creo que en los social media hay que trabajar por obtener unas métricas distintas. No es mejor el que más seguidores tiene, sino que es mejor el que tiene a los seguidores más implicados. Y por tanto, pues tendremos que medir, en lugar del número de followers que tienes en Twitter, pues el número de replies que tienes, el número de retweets que tienes. Hoy, por ejemplo, salía publicado que Twitter pues va por fin, era muy esperado, pues va a sacar su Google Analytics, ¿no? Su Twitter Analytics, ¿no? Y entre las funcionalidades que se van a incorporar ahí, pues son ese tipo de métricas, ese tipo de mediciones que no valoran tanto el número de seguidores que tienes como lo implicados que tienes a tus seguidores en la red social. Hombre, yo puedo hacer una sugerencia para las nuevas métricas. Valen más 10 amigos en Facebook que te dejen 100 euros que 1000 que no te dejen ni uno, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí que está claro, no solo es el número. Bien, pues acabamos este panel. Gracias a todos por vuestras intervenciones y a vosotros por vuestra asistencia.